Bueno, vamos a entrarle de lleno a esto. Para quienes estudiamos lógica e indagación filosófica y buscamos entender cómo diablos funciona nuestra propia mente, este análisis es de verdad fundamental. Hoy vamos a desmenuzar una de las investigaciones más brillantes de la antigüedad, la visión del filósofo estoico Epicteto sobre ese poder único que tiene la razón. Y fíjense, no se trata nada más de pensar por pensar. El chiste aquí es desentrañar cómo la mente humana tiene esta capacidad casi mágica de examinarse a sí misma. A lo largo de este repaso vamos a responder a una pregunta que es clave. ¿Cómo funciona la lógica no solo como nuestra herramienta de trabajo, sino como el mismísimo objeto que estamos evaluando? Nuestra hoja de ruta socrática de hoy es súper clara y va paso a paso. 1. La razón evaluadora. 2. Evaluar representaciones. 3. La analogía de la moneda falsa. 4. La doctrina estoica. Y 5. Refutando la carne. Así que arrancamos con la sección 1. La razón evaluándose a sí misma. La mente sobre la mente. Y esto nos lleva directo a la primera gran pregunta para cualquier estudiante de lógica. ¿Qué es lo que separa a la razón de todas las demás habilidades y artes? A ver, sabemos que cualquier arte o facultad es especulativa, ¿no? O sea, teoriza sobre su propio rollo y busca resolver problemas dentro de su cancha. Pero tenemos que preguntarnos con lupa qué es lo que permite que una facultad se observe a sí misma. ¿Por qué la música no puede juzgar a la música, pero el pensamiento sí puede juzgar al pensamiento? La respuesta, según los textos clásicos, está en un concepto lógico vital, la homogeneidad. Para aterrizar esto un poco, pensemos en las artes físicas. Imagínense el arte del curtido. Pues claro, trata sobre las pieles. Un curtido experto sabe perfectamente cómo trabajar un trozo de cuero para que sirva de algo, pero el arte del curtido en sí mismo no es una piel de animal, ¿verdad? Está separado de su materia. Por lo tanto, no puede evaluarse a sí mismo ni decidir si una piel debería curtirse o no. Lo mismito pasa con la gramática. Teoriza sobre cómo escribimos, pero el arte de la gramática no es un texto escrito. Nos dice cómo escribir bien, pero de ninguna manera nos dice si deberíamos escribir una carta o mejor quedarnos callados. ¿Pero qué pasa con la razón? La razón evalúa representaciones, y como vamos a ver, su naturaleza le permite evaluarse a sí misma al mismo tiempo, justo porque es semejante a las cosas sobre las que teoriza. Y bueno, llegados a este punto de nuestra deducción, brinca una pregunta inevitable. Si la razón es nuestra herramienta principal de análisis, ¿qué es exactamente la razón en sí misma? Como estudiantes de lógica, de plano no podemos dar por sentado el instrumento que usamos para descifrar el mundo. Tenemos que definirlo clarito antes de poder usarlo bien. La definición exacta que nos da la escuela estoica es que la razón es un sistema de representaciones determinadas, y justo por eso la naturaleza nos la dio, para usar como se debe las demás representaciones. Entonces, como la razón está hecha de representaciones, es completamente homogénea con el material que está evaluando. O sea, al estar hecha de la misma sustancia, por pura naturaleza es contemplativa de sí misma. Es literalmente el único instrumento en toda la existencia humana que puede darse la vuelta, mirarse en el espejo y juzgar su propia validez. Es fascinante. Pasemos a la sección 2. Evaluar representaciones. La sensatez en acción. Vamos a desglosar esto lógicamente con un par de preguntas, muy al estilo Sócrates. Tomemos una facultad básica como la sensatez. ¿Sobre qué teoriza exactamente? Pues sobre lo bueno, lo malo y sobre esas cosas que moralmente nos dan igual, como el dinero o la salud física. Pero, ¿qué es la sensatez en sí misma? Lógicamente hablando, es un bien supremo. ¿Y cuál es su opuesto? La insensatez. Sin duda, es un mal. Entonces, la conclusión obligada aquí es que una facultad como esta a fuerza especula sobre sí misma y sobre su contraria. Tiene la autoridad lógica por defecto para juzgar su propia bondad y la maldad absoluta de su opuesto. El meollo de todo esto es el siguiente. ¿Cuál es la tarea principal para cualquier filósofo o la verdad para cualquier persona que estudie la mente? Es poner a prueba las representaciones. El trabajo más pesado, el que nos exige quemar más calorías mentales, es juzgar nuestras impresiones con un rigor total. Y escuchen bien, no aceptar absolutamente ninguna representación sin haberla evaluado antes. Es como un filtro antivirus implacable para la mente. La pregunta de oro es, ¿de verdad estamos aplicando este rigor todos los días con todo lo que experimentamos? Lo que nos lleva a la sección 3, la moneda falsa, escrutinio sensorial. Para sacar esto un ratito del mundo abstracto, veamos qué pasa con el dinero, específicamente cuando queremos validar una moneda física. Un comerciante experto, para asegurarse de que un denario no sea pirata, aplica un método que roza en lo obsesivo. Primero usa la vista buscando detallitos, luego el tacto para sentir el relieve, el olfato por si trae metales corrientes y al final el oído. Cuentan que al hacer tintinar la moneda, el experto no la suena una vez y ya. Le pone tanta atención a las ondas sonoras que parece maestro de acústica, todo para detectar una falsificación que a cualquiera de nosotros se nos pasaría. Es un escrutinio verdaderamente asombroso. Y aquí es donde nos topamos con una ironía enorme.
Por un lado, tenemos al comerciante haciendo un esfuerzo monumental, casi científico, para que no le vean la cara con un pedazo de metal. Pero del otro lado, ¿cómo tratamos a nuestra propia mente? Aceptamos pasivamente, bostezando y casi dormidos, cualquier idea, juicio o representación que se nos cruza. Somos absurdamente fijados con el cambio que traemos en la bolsa, pero dejamos entrar pensamientos destructivos como sin nada, sin revisarlos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque, a diferencia de recibir un billete falso, el castigo por aceptar una mala idea mental no se ve luego ni duele físicamente en ese instante. El daño te lo haces en silencio, directo en el intelecto. Y esto nos plantea un reto gigante, la prueba definitiva de nuestras prioridades lógicas. Hay que pensarlo. ¿Cuál es el verdadero desastre? ¿Quedarse ciego físicamente o estar engañado hasta el fondo en nuestra capacidad mental de juzgar? La gran mayoría le tiene un terror profundo a perder la vista, harían lo que fuera por proteger sus ojos, pero andan por la vida sin que les importe un comino ser engañados por ideas falsas sobre lo que está bien y lo que está mal. Epicteto nos advierte que, si el miedo a la ceguera física es mayor que el miedo a la ceguera lógica y moral, entonces estamos perdidísimos respecto a lo que de verdad importa. Pasamos a la sección 4. Doctrina estoica, la esencia del bien. Ya que diagnosticamos esta flojera mental que todos padecemos, podemos ver la cura que nos ofrece la filosofía antigua. La doctrina estoica central, según Zenón, es súper elegante y va directo al grano. Se resume así: el fin es seguir a los dioses. La esencia del bien es el uso como es debido de las representaciones. Así de leída, suena como una frase facilita de memorizar y dominar, ¿verdad? Pero ojo, para nosotros que estudiamos lógica, queda clarísimo que aunque la frase es cortita, el esfuerzo intelectual que exige no lo es. Se requiere toda una vida de preparación, de machetearle al estudio, para que esas palabritas cobren sentido de verdad. Porque para usar como es debido las representaciones, saltan inmediatamente unas preguntas gigantescas. ¿Qué es esa divinidad a la que hay que seguir? Anatómicamente hablando, ¿qué rayos es una representación en la mente? ¿Cuál es la naturaleza de una parte frente al gran conjunto del cosmos? Llegar a definir estos conceptos con total rigor es un trabajo larguísimo. Las cosas más valiosas del universo simplemente no te caen del cielo sin un esfuerzo proporcional. Y cerramos con la sección 5. Refutando la carne, el bien superior. Para preparar el terreno de nuestro duelo lógico final, pongamos sobre la mesa al gran rival filosófico de la época. Aquí entra Epicuro con una afirmación contundente. Es preciso que el bien resida en la carne. Esta postura materialista nos dice básicamente que estar cómodos, no sentir dolor y tener bienestar físico es el bien supremo del ser humano. Bueno, llegó la hora de pasar esta idea por el filtro implacable de la lógica. Epicteto no se queda callado y le contesta con una analogía que es, la verdad, buenísima y bastante afilada. Lanza esta pregunta retórica. ¿Acaso tiene sentido decir que el bien supremo de un caracol está únicamente en su concha? Lógicamente la concha es solo el caparazón, ¿no? Es el envase, la protección para sobrevivir, pero no es el bicho en sí ni su esencia vital. Si el bien de un animalito biológicamente tan simple no está en su exterior, ¿cómo ni de chiste podríamos argumentar que el bien último del ser humano sí lo está? Por pura necesidad deductiva, tiene que haber algo más pesado dentro de nosotros, una facultad superior que sea la jefa, y le dé sentido a todo el paquete. Y justo aquí es donde se expone magistralmente lo que en lógica llamamos una contradicción performativa. O sea que Epicuro defendía a capa y espada que la carne y la comodidad eran lo máximo. Pero a ver, si eso fuera cierto, ¿por qué el propio Epicuro se desvelaba encendiendo su candil de noche, sacrificando sus ricas horas de sueño, para escribir libros larguísimos y debatir de filosofía solo para que no ignoremos la verdad? El simple hecho de sentarse a escribir filosofía para enseñar la verdad a otros demuestra que estaba usando una facultad superior preocupada por el intelecto y la ética y no nada más por la comodidad térmica de su cuerpo. Lo traicionaron sus propios actos. Lo que nos lleva, finalmente, a la paradoja socrática perfecta con la que cerramos este análisis del razonamiento. Incluso si alguien sigue de terco diciendo que el bien está solo en la carne, tenemos que frenar y hacer la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente esa cosa dentro de nosotros que se pone a pensar, que analiza las opciones, que revisa todo y que de hecho emite ese mismísimo juicio sobre nuestra propia carne? Es irremediablemente la razón. La razón tiene que sentarse siempre en la silla del juez para evaluar absolutamente todo lo demás, incluyéndose a sí misma. Entonces, bajo cualquier estándar de lógica, ¿cómo podríamos subordinar nuestra razón a eso que ella misma está evaluando? Es una pregunta que de verdad exige que nos pongamos a reflexionar a fondo y que te cambia por completo la manera en que entiendes tu propia mente.